mérito muy importante, muy importante. Bueno, el Centro Asturiano es la casa regional más longeva del mundo, española, no sé, en otros países sí tienen casas regionales y los años que tienen. La nuestra es la más antigua de España, tiene 135 años, cumplidos el día 2 de octubre, quiere decir que tiene un recorrido bastante largo. Y bueno, amamos la cultura, dedicamos muchas actividades a la cultura, suele haber cosas maravillosas, todas buenas, pero buenas, especialmente buenas. Y hoy es uno de esos días que vamos a tener una conferencia que yo, por las expectativas que tengo, sé que va a ser una conferencia muy buena. Nosotros de la mina de Arnau tenemos dos recuerdos muy positivos, porque el año pasado, en el mes de agosto, no, julio, el año pasado fue el 27 de julio, tuvimos la comida anual en Asturias, al lado de Avilés, y previamente pues habíamos organizado una visita a la mina y museo de Arnau. A mí me impactó, realmente no creía que iba a haber algo tan maravilloso como es ese complejo que tenemos allí, esa riqueza que tiene en Castellón, que muchos no lo conocen. Muchos pasan de ello porque, bueno, una mina, ¿qué es una mina? El museo de una mina. Pues el museo de una mina tiene unos valores muy grandes, y la mina en sí mismo es una maravilla. Yo tengo, con esta cara de bisabuelo, tengo un niño de 9 años que fue la 2 veces el año pasado, y este año volvimos cuando fuimos a llevar el urogallo, porque la mina fue galardonada con el urogallo especial, y por estas faltas, las cosas de la comunicación, que nos llegaron las noticias, no se enteraron y no pudieron pasar a recogerlo a Gijón, como era lo preceptivo. Y fuimos a llevarlo allí a la mina, y volvieron Guillermo, nuestro conferenciante de hoy, director de la mina de allí, fue el que nos hizo el recorrido, que ya había sido muy bueno el año anterior, y esta vez, pues mejor todavía, claro. Estaba el que más sabía, pues tenía que ser mejor. Y el chaval mío es que sale fascinado de allí, eso de tener que ir con la linterna para penetrar en la oscuridad, eso es una maravilla. Y bueno, es que la mina de Arnau es la única mina que va a su mar, no la de la Camocha. La de la Camocha dicen que va, pero no va. Y bueno, pues hoy nos trae aquí una conferencia sobre esto como razón turística, que lo es, y hace falta que muchos se enteren y que vayan allí, que vayan a Castellón, porque como es un concejo pequeño pensamos que no tiene muchos valores y vale la pena ir. Y bueno, el que tiene muchos valores como persona, como profesional, es don Guillermo Lainez San Román. Lo que pasa es que es tan extenso lo que hay aquí, que si yo leo todo esto, te voy a quitar el tiempo a ti. Esto, yo creo que hay que vivir 3 vidas para poder hacer todo lo que ha hecho este hombre. Hay que vivir 3 vidas. Bueno, pues parece ser que lo hizo, y además que todavía es joven, que queda mucho camino por recorrer. Esto es increíble, y entonces no puedo leerlo porque me tiraría aquí 3/4 de hora, y entonces, bueno, pues únicamente diré que es ingeniero de minas, especialidad de laboreo y explosivos, y que, bueno, pues hoy nos ofrece la conferencia del patrimonio geológico y minero como recurso turístico, lo que decíamos, la submarina mina de Arnau, o sea, la mina de Arnau, mina submarina. En el concejo de Castellón, esto está al lado de Avilés, es un concejo pequeño, pero tiene mucho valor. Y bueno, en esta ocasión, cuando lo del urogallo, conocimos a la alcaldesa, una chica joven, muy amable y muy agradable, pero bueno, que acaba de aterrizar como alcaldesa, me parece que fue en el mes de junio. Entonces, bueno, le hemos pillado, pues eso, un poco en mantillas, pero se le ven hechuras. Yo creo que será una buena alcaldesa. Y bueno, la actividad del señor Lainez es tan larga que, me perdonas, pero... Ya la cuento yo luego.
No, así, no creo lo cuentes porque entonces estamos aquí 3 días. Por eso. Bueno, es inmensamente largo y entonces creo que sí, que lo dejamos así. Y él que nos hable, y nos exponga y nos convenza para que vayamos muchas veces a Arnau, porque vale la pena, creedme. No sé si lo conocéis, vosotros sí. Sí, tú también ya sé que lo conoces porque ahí hemos compartido... Yo estuve antes. Ah, no fuiste en esa, no fuiste antes. Bueno, por lo demás os recomiendo que vayáis, que vale la pena. Entonces, bueno, pues don Guillermo Laine nos va a deleitar con su conferencia. Gracias por estar. Gracias, Andrés. ¿Se oye bien o tengo que acercarme más? No. Déjame ver los teclados de este, cómo van. Este es el... Buenas tardes, lo primero, buenas noches. Para mí un placer estar aquí, como decía antes Andrés, para mí estas horas ya son horas de descanso, horas de verdad. Por eso estas conferencias a estas horas siempre me gustan más que en horas de trabajo donde te pones más tenso. La charla de hoy versa sobre Arnau, como ya os comentó Andrés, y el motivo de que yo esté aquí hoy es esta foto donde estamos ahí cuando el 22 de agosto, me parece que está fechada, nos entregáis, no, el 20 de agosto, el 20 de agosto entregáis el Urogallo especial al Ayuntamiento de Castellón por el Museo de Arnau y la divulgación de su patrimonio. Se hace un acto de entrega ahí en el propio museo. La primera a la derecha, no, a la izquierda vuestra, la primera a la izquierda es la alcaldesa de Castellón, Yasmina Trigueros, y está toda la corporación ahí, está el concejal de Medio Ambiente, está el técnico de Patrimonio Cultural, está incluso los concejales de la oposición, o sea que está en ese acto de entrega presente todo el mundo. Ese día se adquirió el compromiso de que tendría que venir alguien de Arnau a dar una conferencia al Centro Asturiano de Madrid, ¿no? Y se cumple hoy ese compromiso vengo yo. Disculpas por parte de la alcaldesa, que su intención era acercarse hoy por aquí para estar presente y agradecer con su presencia el Urogallo especial, pero bueno, no pudo ser y yo, como por motivos de trabajo me encuentro hoy, mañana y el sábado por aquí, por los Madriles, pues aprovechamos para acercarnos a este sitio. Y como os digo, es un placer siempre estar a mí que me toca moverme por motivos de trabajo por zonas de Sudamérica, Buenos Aires, Argentina, Nueva York. Siempre encuentras en el centro asturiano de cada uno de los sitios un lugar donde puedes sentarte a descansar y compartir con el resto de la gente, ¿no? Incluso en todos los sitios nos ofrecen sus locales como despacho. Si lo necesitásemos para cualquier cosa, entonces eso siempre se agradece, con lo cual nuestra respuesta al centro asturiano siempre será una respuesta positiva. Bueno, voy a entrar ya sin más a la conferencia porque luego tendemos a enrollarnos con cada una de las imágenes y luego alargamos demasiado las exposiciones. Esta es una página donde, más que nada, por un lado pongo los colaboradores, y llamo colaboradores porque en la columna de mi izquierda están los hombres que hicieron la historia, por lo tanto ya han fallecido, y en la columna de la derecha están las personas que, bueno, me han ayudado y estuvimos colaborando para hacer los estudios. La imagen de fondo, como digo yo, es el campo de explotación de la mina de Arnau. Ahí debajo está lleno de carbón y aún queda hoy día carbón en ese fondo de marino. Agradecimientos, vamos a pasar rápido a los amigos de la localidad de Arnau de Castellón, gente de la localidad de Arnau que ha colaborado mucho en facilitar datos e información. Han alimentado una página en Facebook en la cual yo contribuí en parte, que tiene una riqueza de fotos impresionante de lo que es Arnau y de lo que es el Arnau histórico, ¿no? Resaltar que en una época se decía que no existían imágenes gráficas de Arnau de la época inicial, y esta página lo que ha motivado es que existan ya muchísimas imágenes porque la gente
al final cede sus imágenes si sirven para algo. También se abrió otra página en Salinas, que ha colaborado mucho, que es la localidad de al lado de Arnao, en lo que es el museo, como no, Asturiana de Cin, heredera de lo que fue la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón, que sigue funcionando. Hoy día está, cuando hice esta imagen era Xstrata la empresa que lo había comprado, ahora es Golder, o sea que cada vez se va haciendo más multinacional. ¿Dónde está Arnao? Bueno, pues ahí en ese Chincheta Amarilla, al norte de España, cerquita del Cabo Peñas, al lado de Avilés. Eso es Arnao, al lado de la playa de Salinas, la ría de Avilés, y la mina se encontraría en este punto. A veces me sorprendo yo mismo con estos giros que le pego a las charlas para no cansarme yo mismo, ¿no? Esta es la frase que siempre me dicen a mí cuando presento algo sobre Arnao. Dicen, para ti Arnao siempre supone un algo especial. Y yo, sí, para mí Arnao siempre es algo especial, y en mi caso tengo disculpa porque tengo una genética en la que me hablan de que mi abuelo en 1923 es ingeniero de minas, termina la carrera y se va a trabajar a Asturias, es el primer reine que pisa Asturias en Duro Felguera. Mi padre termina la carrera de ingeniero de minas también en 1950, entra a trabajar en Duro Felguera y luego pasa a lo que es la empresa pública UNOSA. Yo termino la carrera de ingeniero de minas en 1983, paso de UNOSA a lo que es la diversificación en minería. Mi obligación es todo aquello que no sea extraer carbón. Y en el 2011 mis dos hijos terminan la carrera de ingeniero de minas. Bueno, esto es un motivo para que a mí me enamore la mina, ¿no? Entonces, siempre lo digo así. Por otro lado, la empresarial, pues que como estábamos hablando antes, yo empecé mi vida profesional en minería metálica trabajando en Huelva, en la zona de Río Tinto. Cuando pasé a UNOSA minería de carbón, y a mí me encargan en el año 2000 que se forma Sadin, que saque esa mina de carbón o ese conocimiento de la empresa minera fuera de lo que es el entorno del carbón, ¿no? Y de esa manera una de las especialidades de mi empresa es la recuperación de espacios mineros para usos turísticos. Y ahí tenemos una serie de listados de antiguas minas que hoy día se han convertido en museos y en los que ha intervenido Sadin, ¿no? Almadén, Puertollano, El Mumi, Samuño, que también tiene un lugario otorgado por el Centro Asturiano de Madrid, Favero, bueno, una serie de minas que hoy día son museos. Pero, ¿y el resto de la gente? ¿Por qué el resto de la gente va acercándose a Arnao y cada vez la mina se llena de más visitantes? ¿Qué es lo que ellos ven? Porque algo tendrán que ver para acercarse, o incluso el propio gobierno, ¿no?, que lo ha declarado bien de interés cultural como una figura de protección. Luego, no soy yo solo el único que para mí Arnao es algo especial, hay para muchísima más gente que Arnao es algo especial. Hice una prueba a través de la página de Facebook del Museo de la Mina de Arnao, que tiene una página en Facebook, y a través de la mía tengo mi página Guillermo Laine también, y pedí a la gente del entorno de Arnao Salinas que me mandasen imágenes de lo que ellos veían en la medida que se iban acercando a esa mina de carbón, qué es lo que estaban viendo ellos, qué paisaje veían, ¿no? Entonces Claudio me manda esta foto de la zona de Salinas haciendo sur, dice, según camino por la ruta de la Leonore, esto es lo que voy viendo, ¿no? Otra imagen que me mandan, detrás de esa roca se encuentra la fábrica de zinc de Arnao asociada a la mina. Esta otra imagen de un pájaro volando sobre el mar, las olas que impedían que la mina pudiese sacar el carbón, puesto que la galerna del Cantábrico cegaba lo que era la bocamina de salida de ese carbón. Este lo llamaron, alguien lo llamó el minero, pero no sé si por la alegoría de la ola y que iba de negro, ¿no? Es un skyline de lo que es la zona de Arnao, la entrada a la bocana del puerto, donde cargan y descargan los barcos de carbón y de zinc, como siempre la comida presente en todo el mundo minero, el arroz con leche, ¿no? O sea que, como vemos, la gente, eso que veis al fondo, ese es el castillete de la mina de Arnao, ¿eh? Es un castillete especial, y este es otro paisaje más que manda la gente. Este es espectacular. Cuando me mandaron esta foto la tuvimos expuesta en la página principal del museo. Yo creo que duró 3 meses porque no paraba la gente de alabar esta imagen que hizo María Pérez, ¿eh?
Eso que veis es el castillete de la mina de Arnau, y el agua, debajo del agua, está lleno de carbón, ¿no? Alguien que observó una araña, una foto industrial de la zona de Arnau Salinas, que es espectacular, impactante, ¿no? Una zona rica en veraneo, donde el suelo asturiano es el más caro de toda Asturias. No te puedes pensar que tenga esa imagen de fondo, ¿no? Es tremenda la salida de un barco cargado en la playa de Salinas. Aquí volvemos a tener otras imágenes asociadas a lo que sería el castillete de la mina, ¿no? Siempre detrás de cualquiera de estos cabos o de estos escollos de roca se encuentra una instalación minera. Este es el castillete de la mina de Arnau. Como veis, todo ello conforma lo que es un paisaje. Por eso hoy día, desde el punto de vista patrimonio, aquí tendríamos otra charla de otros 30 minutos sobre la explicación de qué es patrimonio, pero por resumir, el convenio de paisaje. El patrimonio hoy día se asocia a paisaje, es decir, la definición de patrimonio huye de lo que es el concepto de patrimonio como edificio. Un edificio sí es un patrimonio, pero el patrimonio es algo más. Es algo más, como estuvimos viendo antes, y hoy día, ya asumido desde el año 2008 por España como la definición, se define como un concepto de paisaje. Paisaje que encierra tres puntos clave. Es un concepto físico, porque es una porción del territorio, vemos que ya nos escapamos del edificio. Tiene una dimensión subjetiva y cultural, es decir, depende de lo que la gente interprete a la hora de mirar ese elemento, ¿no? Depende de su conocimiento o cómo plasme la interpretación que hace sobre ese concepto. Y tiene una dimensión temporal, es decir, el hombre en su acción con la naturaleza acaba modificando ese paisaje o ese bien de interés cultural. Entonces, la clave para poder entender un paisaje desde el punto de vista patrimonial es la interpretación. ¿Cuál es el concepto de interpretación? Yo pongo siempre esta imagen porque me la encontré en una ocasión en Bruselas, en el hotel. Hay un hotel donde estuve alojado que tiene en el hall esta imagen y me pregunta un hombre, ¿viste esa imagen que tenemos o esa foto que hay en unos venerables ancianos alrededor de una mesa? Entonces me insiste y dice, hombre, mira un poco más de detalle. Consejo Físico de Solvay. Solvay es una empresa que se encuentra en Cantabria, pero también los asturianos sabemos que Solvay eran los dueños de la mina de Lieres, por lo tanto ya tiene una cercanía esa imagen hacia nosotros. Me dice, ¿y no ves nada más? Entonces, mirando detenidamente la foto, uno de los consejeros es Einstein, otro es Rutherford, otro es Packard, otro es Madame Curie, otro es Planck. Es decir, acabamos de dotar a la imagen de otro significado, un significado de gente, de grandes sabios de la física, que incluso el día que yo fui consciente cuando vi la foto, ni sabía que habían sido coetáneos todos ellos, ¿no? Y que se habían reunido en una mesa. Esa es la interpretación, y esa interpretación es la que tenemos que aplicar a nuestros paisajes. Hay una serie de aspectos materiales que analizaremos, la geología, las máquinas, edificios, las energías, vamos a entrar con los archivos, los productos finales que obtiene la fábrica, pero también hay otros aspectos no materiales que serían las relaciones entre lo que son la sociedad y las personas, o lo que es la relación entre la tradición y la innovación que tenga la empresa, o lo que es la industria con sus propios trabajadores, ¿no? Todo eso conforma lo que sería la interpretación de ese paisaje y nos daría un contenido. Y de esa manera tendríamos otra charla en la que tendríamos, como digo yo siempre, las 10 recetas para conseguir que un paisaje se transforma en algo cultural y en algo digno de ser visto. Nos resumimos la charla con ese cuadro que pusimos. Nuestro paisaje es este es el paisaje asociado a la mina de Arnau. Aquí se encuentra la mina, esta es la mina de Arnau, esta es la fábrica de zinc y aquí existen los túneles correspondientes para lanzarnos con el puerto a través de la playa de Salinas. Entonces tendríamos que ir a interpretar ese paisaje que estamos viendo y del cual estas imágenes son imágenes de cierto detalle. Tendríamos que entrar, por lo tanto, en hablar de lo que sería el paisaje histórico, el geológico, el paisaje industrial asociado al carbón y al zinc, y por último el paisaje social asociado a esta industria que existe aquí en Castrillo, ¿no?
Como ya os digo, también sería muy largo el poder ir deslavazando cada uno de esos conceptos. Lo que sí voy a haceros es un resumen, es decir, hemos cogido lo que es y estudiado lo que es la historia, después hemos visto lo que son las instalaciones, entonces tenemos una historia que contar y a partir de esa historia que contar tenemos que buscar dónde la vamos a contar y cómo la vamos a contar, ¿no? La historia va a contar, comienza en 1591. En 1591 se solicita por primera vez en la historia de la península ibérica permiso para una explotación de una mina de carbón, y se solicita allí, en Arnao, en Arancés, un fraile carmelita a Felipe II, y de él se extraen dos barcos que se envían con carbón a Lisboa. Desconocemos el motivo, lo desconocemos todo, pero sí, por primera vez queda registrado una explotación de carbón en la península ibérica, y como pasa en Asturias, no es en la cuenca minera, es en la zona costera, ¿no? Entonces eso es algo que llama muchísimo la atención. Hay más referencias a la mina de Arnao a lo largo de la historia, hasta que llegamos al año de la época de Carlos IV. En la época de Carlos IV, con Jovellanos, nuestro gran entrañable y amigo Jovellanos, al cual Carlos IV le encarga decir: a ver, los ingleses están progresando mucho en su mundo industrial debido a que están haciendo uso del carbón y están obteniendo un acero o una siderurgia, lo que le permiten tener cañones con más potencia que los nuestros. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, son las expediciones de Jovellanos a Asturias a hacer el análisis de las explotaciones de carbón que existen en esa zona. Una de las visitas la hace a la zona de San Martín de los Pimientos, es decir, Arnao. San Martín es una colina que domina la zona de Arnao, y ahí un poco es lo que se cuenta en esa historia. Pero todo ese empuje que hace Jovellanos con su informe, es decir, hay que hacer una escuela de minas, hay que hacer una industria, hay que formar a la gente, hay que poner las explotaciones en condiciones y hay que hacer buen transporte de todo ese producto, queda en suspenso con la guerra o con la invasión napoleónica y Fernando VII, ¿no? Es la época en que nuestro poder sobre las colonias acaba siendo perdido. Un año en 1800 a 1825 España deja de tener todas sus colonias ahí de los mares, ¿no? No todo es malo, no todo es malo. Dentro de lo malo, lo que ocurre es que un señor llamado Fausto Luya, ingeniero de minas también, que había puesto en orden toda la minería en la zona de México, al regresar a España como consecuencia de la pérdida de las colonias, el rey Fernando VII le encarga que ponga en orden la minería en España, puesto que ya no teníamos más territorio donde poder explotar. Y entonces promulga una nueva ley de minas en 1825 y a su vez hace un análisis o encarga el análisis de la situación de las minas de carbón a una comisión de facultativos, y otro de los objetivos que se marca es que, dada la situación del país en la situación de bancarrota, lo que tiene que hacer es buscar capital extranjero que le permita financiar la renovación industrial de esta España en la que vivimos, ¿no? Y a eso se enfranca. Lo primero que hace es mandar una comisión de facultativos con Joaquín Ezquerra del Valle, que yo es el que pongo un poco como figura central. Son 4 ingenieros de minas de aquella época que vienen a Asturias en 1829 a hacer el mismo estudio que hizo Jovellanos en su día, y con consecuencia llegan a las mismas conclusiones que llegó Jovellanos, incluida la de que el Nalón no es navegable, porque en la época de Jovellanos fue cuando se intentó hacer navegable el Nalón, otra de las conferencias que podríamos sacar de todo este mundo, ¿no? Esta comisión de facultativos pues llega a las mismas conclusiones que habían llegado Jovellanos. Pero sí hay un detalle que, cuando sabes la historia y la conoces un poco, pues de repente salta a la luz, y es que en la introducción de este libro figura esta frase, dice: entre tanto que examina la propuesta hecha por una compañía de sujetos acaudalados y facultativos extranjeros asociados con otros nacionales. Están ya señalando a lo que sería el germen de la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón, que ya se estaban reuniendo y ya estaban teniendo negociaciones para crear esa mina. En ese año de 1829 había un titular en la mina de Arnao. El titular era Juan de la Viesca, que estaba explotando esa mina de carbón, pero vemos
en la escritura de propiedad de esa mina, que abajo hay una anotación en la que firma Guillermo Schur, el insigne geólogo e ingeniero de minas de aquella época, de 1833, en la que dice que en ese año la mina está abandonada y pasa a la Real Compañía Asturiana. Como consecuencia de esa directiva que manda Fausto Luya, que es la de busca capital extranjero para poder montar una industria en condiciones aquí en España, se forma un equipo de trabajo que más o menos son estas personas que estoy poniendo en la imagen. También es muy largo de contar, pero bueno, tenemos a Joaquín Ezquerra, a John Cockerill, que sería esta persona de aquí abajo, era el gran magnate de la siderurgia de aquella época, tenía grandes siderurgias en la zona de Bélgica, equivalente a mitad en estos momentos, ¿no? Donde se metía John Cockerill, se sabía que iba a surgir una empresa siderúrgica y hubo un intento de incorporarlo como socio dentro de estas negociaciones que se estaban efectuando. La negociación que enfoca desde la Corona es nosotros tenemos carbón en Asturias, tal como demuestra los facultativos que hemos mandado, tenemos hierro en Bilbao, toda la zona de Somorrostro, Vallarta y demás, y a cambio del carbón y del hierro lo cedemos, las concesiones de explotación, al primero que venga y nos monte una siderurgia en Asturias. Esa era la negociación. Como no tenemos dinero, pues vamos a hacer un cambio de elementos. Y así se planteó la negociación. El problema, bueno, no se sabe, la negociación dura desde 1829 hasta 1833. Al final, en 1833, se encuentra a Nicolás Maximilian de Swan, a Joaquín Ferrer y Cafranga, que es un exiliado español, a Felipe Riera, del cual no tengo foto, que es otro exiliado español, que entre los tres forman lo que es la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón. John Cockerill desaparece de la sociedad de una manera incomprensible, no encontramos documento que nos indique por qué John Cockerill, que se había mantenido en las negociaciones desde el inicio, en el momento crucial de formar la compañía, desaparece, y tampoco sabemos por qué de todo el carbón de Asturias y todo el hierro de Bilbao, al final nos quedamos con una pequeña mina en la zona de Arnau, ¿no? Una mina de carbón en la zona de Arnau. Pero esa es la realidad, y en 1833 nace la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón y se coloca, se le dan todas esas concesiones en el territorio que va, para aquellos que conozcáis Asturias, entre la desembocadura del río Nalón en Pravia y la desembocadura de la ría de Avilés. Todo ese territorio tiene derecho de expropiación en caso de utilidad para sus usos industriales, ¿no? Ese es un derecho que al final acabará ejerciendo la Real Compañía y acabará haciendo lo que es la venta de ladrillo, toda la zona de Salinas, ¿no? Este plano, como imagen, a Guillermo Schur, aquí en la esquina izquierda, puesto que el plano lo dibuja él. La geología es un elemento muy árido y muy arduo de contar, incluso hasta aburrido si nos metemos en muchos detalles. Simplemente hacer un comentario, y es que la zona más antigua de Castellón se corresponde a 490 millones de años y sería la zona del Cabo Vidias o el Playón de Bayas, que es esta zona de aquí, ¿no? Toda la serie geológica rejuvenece caminando desde la izquierda hacia la derecha, es decir, desde el aeropuerto hacia Salinas. Toda ella va formando la serie. No me quiero meter en los nombres porque al final son muy aburridos. Sí, en las edades, y en la zona de Arnau precisamente se produce una singularidad geológica que hace que la serie se altere, que hace que esa serie numérica, esa serie de años se altere y aparezca un carbonífero donde no debería de existir, incluso un carbonífero en bocadillo entre dos devónicos que no deberían de estar donde están, ¿no? Es decir, que si Arnau, antes de Arnau, Santa María del Mar sería una zona de devónico, pasaría a ser el carbonífero, después vendría el Jurásico, pero no, vuelve otra vez el devónico y luego ya el Jurásico con sus dinosaurios aparece en la zona de Salinas. Estos son diferentes geólogos que han estudiado. Esta es una imagen que a mí me gusta por lo naif que es, por lo infantil, que es la que dibujan los facultativos que hacen ese estudio
de la zona de carbonífera de Asturias. Esta ya es una imagen más moderna de Payet, de la interpretación, y hasta que no llegamos a Dessoigné, que es el segundo ingeniero que entra en la Real Compañía Asturiana de Minas, no encontramos una imagen de la geología o de los afloramientos de carbón ubicadas en la zona de Arnau. En sí este plano no dice nada, pero si nosotros cogemos el plano de Dessoigné y lo situamos sobre una foto de Google, bueno, pues podemos ver cómo los afloramientos de carbón se encuentran ubicados aquí con un embuzamiento, una inclinación hacia el mar. Incluso este afloramiento ya vemos que se mete dentro del mar totalmente, ¿no? Esa es la explotación que luego se va a llevar adelante. Incluso nos dibuja un perfil donde ya vemos la capa de carbón que sería esta de aquí, cómo se va introduciendo, este sería el nivel del mar, cómo se va introduciendo hacia la zona marina. Son diferentes interpretaciones, ya más moderno aquí ya nos interpretan esa cuña que yo os hablaba antes de un carbonífero dentro de donde no debería de estar. Diferentes datos de sondeos donde nos van ubicando esa capa de carbón dentro de lo que es la zona marina, ¿no? Hasta que llegamos a 1923, donde Ignacio Patac ya nos hace este dibujo, donde con un corte en esta dirección vemos cómo toda la zona de carbón, que es esta, se introduce toda ella en esa dirección hacia el mar. Aquí están un poco las explicaciones de esa regresión geológica que se produce. Y un ejemplo es fotos de los acantilados donde se ven los plegamientos y ese castigo que se ha organizado ahí tremendo, que hace que un cabalgamiento se produzca de una manera tan brusca. Este es el cabalgamiento, es decir, aquí lo se ve claramente, por eso se denomina el aula de la geología de la zona de Asturias, porque esta es la formación geológica, esto es devónico y esta otra formación geológica de aquí es carbonífero. Justo esta es la raya donde separa ese carbonífero de ese devónico y es una zona de estudio de todas las facultades de geología a nivel nacional, ¿no? Se denomina el aula de la geología por eso. Una riqueza de fósiles, museos naturales y aulas de la naturaleza, ese es el nombre que se le denomina a esa zona del acantilado de Arnau, ¿no? Entramos pues en lo que sería la historia minera. La historia minera, ya dejamos la historia geológica y entramos en la historia minera. En el archivo de Asturiana podemos encontrar esta referencia al primer ingeniero belga que llega a Asturias, en Arnau, a trabajar en la Real Compañía Asturiana de Minas, en 25-26 de noviembre de 1833. Contrata a 5 jornaleros para dar barrenos en Arnau y manda una carta a su patrón, a Bélgica, en el cual le dice: en el sitio que usted señaló hemos iniciado los trabajos. Entonces, eso marca el inicio de los trabajos mineros que se van a dar en la zona de Arnau. Decir que siempre han utilizado explosivos. Arnau, ya desde 1833, toda la explotación de carbón se hacía mediante explosivos, ¿no? Estas serían las herramientas para manejar los explosivos y van describiéndolas de una manera detallada. En 1833 se contratan los primeros 11 trabajadores, aquí tenemos la lista, hemos podido encontrarlos en el archivo. Esta es una imagen del Arnau de los inicios, una imagen que hoy día no existe, puesto que esta zona de puerto no existe hoy día en Arnau, el espigón está roto hasta esta zona de aquí. Aquí está la bocamina de la salida de carbón, por donde salimos a tomar el sol una vez visitada la mina. Esta era la casa de los ingenieros, que ya no existe, pero esta es una imagen que hemos podido encontrar en el archivo de Asturiana asociada. Ahí tenemos el primer carbón que se transporta, las lanchas que adquieren en Cudillero para transportar carbón desde este puerto, por eso lo construyen hasta el puerto de Avilés, puesto que les salía más barato que hacer el transporte por carro de bueyes a través de los montes. Y ya en 1836 documentan el uso de raíles para la extracción de carbón. Ya estaba documentado desde hace unos años, pero nunca se había hecho mucho ruido con este tema, hasta que el año pasado encontramos un raíl
enterrado que nos devolvió el mar, y se demostró que era de 1836 y que obedecía a un perfil determinado de la época, y en consecuencia demuestra que existía un ferrocarril con tiro por sangre antes que el de Mataró, ¿no? Provoca que vengan a vernos desde Mataró, desde el Museo del Ferrocarril de Madrid. Bueno, es un tema que sí estaba documentado, pero no había un elemento físico que lo demostrase. Aquí tenemos restos de ese ferrocarril, incluso restos de esas vías que existen todavía hoy día en el acantilado de allí de la mina. Esta es un poco la evolución de plantilla. Simplemente comentar que la plantilla más elevada que tuvo la mina fue de 300 trabajadores, allá por 1890, en esa época. También, al tener en el equipo de trabajo una mujer, se molestó en buscar cuando hacían referencia a las primeras trabajadoras de la mina. Estas 3 personas han sido localizadas en 1835 como trabajadoras en la mina de Arnau. Esta es una imagen de 1900, la única imagen que tenemos con la mina de Arnau en activo, que se encuentra ahí en el archivo de Asturiana de Zinc. Esa chimenea era de 40 metros de alto, servía para forzar la ventilación en el interior de la mina. Cuando visitamos eso, pues lo que estamos viendo siempre es puertas cerradas, ¿no? Que es un poco lo que quería simbolizar con esa imagen. Siempre que hay puertas cerradas, el ser humano tiene curiosidad por saber qué hay detrás de una puerta, y fue lo que hicimos, convencer al ayuntamiento de que pudiésemos, a través de la Brigada de Salvamento Minero, que forma parte del Grupo UNOSA, entrar en una mina cerrada hace 100 años, ¿no? Y nos preparamos para entrar a la mina. Lo primero que hicimos fue una apertura en la zona de jaula para poder hacer una inspección con una cámara de televisión, una pequeña cámara de vídeo que bajamos por la caña del Pozo. Localizamos donde tenía la bocamina en la playa, y lo que hicimos fue despejarla, abrirla y después de 100 años hacer respirar otra vez la mina, ¿no? De esa manera consigues que la mina se ventile, entre aire limpio, y ya puedas forzar el meter un equipo de inspección, y se produce esta imagen. Es una imagen con una fuerza tremenda, 2 mineros saliendo del mar, caminando hacia la mina, ¿no? Es algo que no se ve en ningún otro sitio, nada más que ahí en Arnau. Y esto es lo que fuimos encontrando a la medida que íbamos entrando. Lo primero que llama la atención es toda la fortificación con este sistema de mampostería y piedra en lo que son galerías principales. Decir que aquí esta foto está hecha sin haber hecho ningún trabajo, simplemente de inspección. Eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Como veis, una conservación bastante buena, muchos tabiques a lo largo de la mina, pues tiramos unos cuantos para ver qué había, luego tuvimos que volver a levantarlos. Una ausencia, Santa Bárbara, no la encontramos por ningún lado. Luego la encontré paulatina guardada en uno de los chalés de Asturiana de Zinc, ¿no? Y esta imagen tan potente también, ¿no? De una foto hecha desde dentro de la mina hacia afuera, con esa vista del mar que se tiene. El sistema de explotación, por reseñarlo de una manera rápida, lo que hace la Real Compañía Asturiana de Minas, y es Adolfo de Soñé el que diseña el sistema definitivo, da un pozo maestro desde la zona de la costa hasta que llega a la capa de carbón, que se encuentra a unos 60 metros, a 80 metros por debajo de la superficie, 60 metros por debajo del nivel del mar, 80 metros debajo de lo que sería el terreno. Al lado de ese pozo maestro dan un pozo de ventilación que enlazaría con esa gran chimenea de 40 metros que había abajo, un pozo de una sección menor, pero que les permite circulación de aire entre uno y otro. Ese pozo, por lo que hemos visto y hemos podido inspeccionar cuando entramos a la mina, esto es lo que nos encontramos de ese pozo maestro, y la inundación del mar cuando entró y cerró la mina, pues está al nivel adecuado. Este sería el pozo maestro visto hacia arriba. También llama la atención toda su fortificación con esa mampostería de ladrillo, tal y como decían los manuales de la época, ¿no? Una instalación que queremos que dure más de 15 años debe de estar fortificado con mampostería de ladrillo. Ponía en la reseña del libro de laboreo de aquella época. Duró más de 15 años. Diferentes galerías que había en ese entorno
a esa caña de pozo. A continuación, una vez llegado a capa de carbón, lo que hacían era prolongar, pero ya sobre carbón, esos dos pozos en plano inclinado, que es lo que acabó denominándose el valley. Valley venía de la palabra belga vallée, que significaba plano inclinado. Se castellanizó su uso como valley, ¿no? Y ya da lugar luego a que el Centro Cultural de Castellón se llame Valley en honor a estas galerías. Bueno, esas dos valley, que se consideraban principales y también eran de uso prolongado, se asemejaban un poco al que hemos encontrado incluso hoy día en el museo, que lo recuperamos para el museo, se enseña como la forma que debería de tener esa galería principal en plano inclinado, que se adentraba a esos 2 kilómetros, vendría a ser 1 kilómetro hacia el mar, ¿no? Hacia el fondo marino hasta la cota -205. La fortificación en un momento dado sería de esta otra manera, en madera más tradicional, pero en la zona inicial sería también en mampostería de ladrillo. Este sería el aspecto que podría tener el avance de esa galería hacia el fondo marino, ¿no? Con la gente trabajando en ese avance de galería. Tuvimos la suerte de encontrar un libro de un ingeniero de 1844, un becario en aquella época, ¿no? Que se tomó la molestia de hacer algo que hoy día se hace normalmente, y es que cuando tú bajas a inspeccionar una mina, vas dibujando lo que ves a tu izquierda dentro de esas galerías, con la inclinación que tienen. Y este señor lo que nos está dejando es la inclinación del valley y el carbón que afloraba en esa superficie a esos 200 metros por debajo del nivel del mar, ¿no? Es una suerte tremenda. Y después lo que hacían eran galerías cada 25 metros en horizontal sobre capa para organizar los cuarteles de explotación que daban estas galerías de enlace que ellos llamaban destajos, galerías de enlace cada 10 metros, ¿no? Y al final esto, como es una galería secundaria, siempre se fortifica en madera, nunca se fortifica con otros sistemas de mayor coste, puesto que al explotarse van a ser abandonadas. Una vista lateral sería algo así como esto. Y al final lo que organizaban era la explotación entre una galería de arriba, una galería de abajo, una galería de cabeza, una galería de pie, y hacían la extracción del carbón desde el final hasta el principio. Es lo que se conoce como el método de los tajos largos, ¿no? Que hoy día se sigue utilizando. El método de tajo largo se sigue utilizando, pasa que con maquinaria moderna de este estilo, ¿no? El sostenimiento mediante pilas de gran abertura que permiten a una persona estar cómodamente protegida debajo de esa pila mediante una rozadora en vez de con explosivos, con un aspecto como este. Y también la infraestructura es la misma, una galería en plano inclinado o valley y después 2 galerías en horizontal que hoy día se hacen con métodos modernos como son los minadores, y una chimenea, en vez de dar una cada 10 metros se da una sola. Hoy día se da una sola que enlaza a galería de cabeza con galería de pie, y dentro se coloca la rozadora con esos escudos que estábamos hablando, ¿no? La forma de explotar es la rozadora avanza rozando el carbón. Una vez que hace la rozada de carbón, los escudos avanzan hidráulicamente, protegiendo en todo momento la zona de trabajo de las personas. Detrás lo que se va haciendo es hundir el techo que se encuentra, se deja hundir y se sigue trabajando de esa manera, ¿no? Pues es un método que se diseña en aquella época en la zona de Arnao. Aquí vemos ese plano de labores superpuesto sobre la foto para que nos hagamos una idea de cómo el campo de explotación se adentra todo él debajo del mar. A partir, la cota de mayor profundidad es la cota de -205, que lo intentamos simbolizar en esta visión, un intento de hacer un 3D de lo que es la capa de carbón. Tema de desagüe, tema de transporte, todo eso lo fuimos analizando a fin de conocer cómo era toda esa maquinaria asociada a la mina, ¿no? Usaban tanto malacate como tema de tornos de mano. Hay que pensar que la mina empieza en 1833, muere en 1915, o sea que vive la tecnología desde el torno de mano que estamos viendo aquí hasta el vapor. Más allá del vapor no da ese paso, ¿no? 1915 todavía no ha entrado la parte eléctrica con fuerza en lo que es el mundo minero.
imágenes como estas se daban allí en Arnao, ¿no? El buey tirando de los vagones y saliendo de las bocaminas. Ingenios que fueron desarrollando los diferentes ingenieros de la mina, que no me meto a explicar en detalle porque si no, no acabaríamos nunca. Este era un cantilever o lo que se llama una grúa de descarga de vagones muy inteligentemente desarrollada para la carga de barcos. Para la carga de barcos se hacía una línea de máxima inclinación que era esta y el vagón basculaba, al llegar al fondo, basculaba sobre el barco de manera que la caída de las piedras sobre el barco no era una caída brusca, no se perdía carbón por culpa de las olas. De la historia minera, que es la que tenemos en esta imagen de aquella época, al fondo se ve, esto sería el castillete, la gran chimenea, esta sería la zona de la mina, esta sería la casa de presidencia. De la historia minera se pasa en 1855 a la historia metalúrgica, no al zinc. Se da la evolución hacia el zinc y se monta en Arnao la fábrica de zinc. Se monta la fábrica de zinc en Arnao porque se necesitan, así de memoria creo que son 7 toneladas de carbón por cada 3 de zinc para obtener, digo, de calamina para obtener una de zinc, ¿no? Por lo tanto, interesa obtener la fábrica cerca del carbón para minimizar el coste de transporte. Esa es un poco la idea. Al montar la fábrica de zinc en la zona de Arnao, lo que hace la empresa, que ya tiene a don Julio, como me gusta a mí llamarlo, don Julio van der Heyden, o sea, como presidente de la empresa, descendiente de aquel origen de Nicolás Maximilian de Swan, era un señor muy obsesionado con el transporte. Decía, esta era una frase que le cogía a él, decía, este país no va a prosperar suficientemente puesto que no presta suficiente atención a sus transportes. Tenía una obsesión para que se optimizase el transporte y nunca hubiese transporte en vacío para sus fábricas, ¿no? Y entonces lo primero que hizo fue túneles para enlazar. Antes no existían, desde la mina tenías que venir por el monte a bajar a la fábrica y desde la fábrica por el monte para llegar a puerto. Lo que hace es un túnel aquí, el túnel del Mugaró, y otro túnel aquí, que se llama el túnel de San Martín. Y enlaza, y como consecuencia de esos túneles hay un cambio total de la ordenación del territorio de ese entorno, no se produce un cambio brusco de todo él. Esta es una imagen del túnel que sale de la fábrica, este es el túnel que une la fábrica con la mina, bueno, una serie de imágenes que vamos viendo. Y la política de la empresa pasa por monopolizar todo lo que es la producción de zinc en el eje cantábrico. Entonces compra Mina La Florida hoy día es la Cueva del Soplao, compra Comillas, compra Red Zinc, en los picos de Europa habrá minas de calaminas, en Amberes también, o sea, todos esos nombres que veis ahí ya se asocian a Arnao, al Iturri, Unquera, Pasajes, todos son nombres de la Real Compañía y están siempre asociadas a ese mundo de Arnao y a ese mundo minero y a ese mundo de la fábrica, ¿no? La Cueva del Soplao, aquí la tenéis, hay una mina en origen, pasamos rápidamente, también se organiza la explotación de la mina mediante planos inclinados, exactamente igual que la de Arnao. También tuvimos la suerte de hacer la recuperación para convertirla en visitable hoy día. La Cueva del Soplao se entra en un tren minero, el cual el día de la inauguración tenía un aspecto como este, ¿no? Impresionante, unas 250.000 visitas al año que tienes en esta mina cueva. El Valle de Samuño, al cual también le disteis el urogallo, creo que era de medio ambiente, si no recuerdo mal, también me tocó en suerte su recuperación y hoy día es otro museo que puede tener este aspecto. También lo compró la Real Compañía Asturiana de Minas, en consecuencia está asociado a ese mundo de Arnao. El País Vasco, Mina de Alditurri, también nos tocó en suerte su recuperación como museo, hoy día es otro museo, y también adquiere la Real Compañía para la obtención de plomo y de zinc. Todo ese eje lo que hace es organizar un trasvase de mercancías entre todos estos puntos y lo que es el mundo de Arnao, lo que es el puerto de Avilés, que enriquece toda esa zona, ¿no? En 1858 ya es cuando llega el vapor a Arnao. El
vapor, ya se moderniza lo que es, se coloca la máquina de extracción en el pozo vertical, ya es una máquina de vapor. Abajo, en el interior de mina, se colocan otras dos máquinas que mueven los vagones por esos planos inclinados que tienen ese kilómetro de longitud y sube y baja vagones. El accidente típico de Arnau siempre era un atrapamiento entre vagones de las personas. No se conocen o no se reflejan en los libros ningún otro tipo de accidente. No sabemos si es que no había o la política de la empresa pasaba por no reflejarlo. Este sería el aspecto de esa máquina de vapor. Tuve la suerte de encontrármela igual en la zona de Villanueva del Río en Minas, donde también era minería de carbón, en Sevilla. Y en 1858, nada más instalarse lo que es la máquina de vapor, se hace la visita real. Isabel II, con el rey consorte, con Francisco de Asís, se acercan en visita oficial a la zona de Arnau y en un momento dado rompen protocolo y decide la reina que quiere bajar a la mina. Y baja a la mina, deja ahí su impronta. En ese momento se dice que la mina había llegado a la cota -100 por debajo del nivel del mar. La reina deja, según dice la crónica, con su vela de sebo, dibuja sus iniciales en los hastiales de la mina, y la empresa tiene la feliz idea de hacer un molde en zinc de esas iniciales grabadas por la reina, que se conserva hoy día en la Real Compañía Asturiana de Zinc, en los archivos. Y estos son los bustos conmemorativos de esa visita, que también se conservan en los archivos de la Real Compañía. Estas serían las líneas ferrocarriles que existieron en el entorno de Arnau. Resaltar que esa amarilla y esa azul serían las líneas o los raíles que ya existieron en ese año de 1836, y la roja y verde serían ya enlaces más modernos para cuando ya se construyeron los túneles para enlazar el resto de unidades de fabricación. Este es el aspecto que tenía la Leonore cuando se encontraba allí. Esta es la vía que existía en la zona de Salinas, que hoy día Salinas está urbanizado, no existe ningún elemento que recuerde a Salinas de aquella época. Esta es la restauración que se hizo de la máquina, y el día que se entregó la máquina al museo, pues de repente aparece por el museo el señor Muñiz, que dice que yo la tenía aún más limpia, ¿no? Cuando él manejó, fue el último maquinista que manejó la máquina Leonore. Esa obsesión por el transporte hace que la Real Compañía también adquiera barcos de vapor para hacer todo el transporte por el eje del Cantábrico, y por primera vez en Asturias se junta en un solo punto la mina de carbón, la metalurgia del zinc, el transporte ferroviario y el transporte por barco. Son las cuatro industrias básicas que dieron lugar posteriormente a esa riqueza industrial que existió en Asturias. Por primera vez se produce, ahí en Arnau confluyen esas cuatro unidades, ¿no? Y en 1915 se produce lo que es la inundación de la mina, el cierre de la mina por la inundación. En este punto lo marcan ellos, porque este es el plano de labores de 1815. La línea de costa es esta, que la va marcando aquí, más o menos es esta de aquí, y esta es la zona submarina de toda la mina. En este punto, a una distancia de unos 600 metros y en la cota -150, es donde se produce por primera vez una filtración de agua salada. Hasta el año 1903 ellos no habían detectado agua salada en el interior de minas, siempre habían detectado agua dulce, o sea que venía de escorrentía desde las montañas de fuera, pero en 1903 ya encuentran agua salada, ¿no? Es un problema técnico, sí lo es, pero a su vez se produce o se añade o se agrava por los problemas sociales y por todo el movimiento obrero que ya existe a partir de 1900, ¿no? Manuel Llaneza anda por allí, o sea que ya se ocurre todos los movimientos. Se produce la ley del péndulo, se pasa de un patrón totalmente abusivo a un movimiento obrero defensivo, con lo cual se provoca ahí una serie de huelgas y situaciones que al final en 1912 hay una gran huelga que tiene una duración de un año en la zona de Arnau, y cuando vuelven hay una investigación que hace un historiador de la Universidad de Oviedo, Jorge Muñiz,
que la titula La huelga del silencio, puesto que es una huelga donde no gana nadie, ni el empresario ni el trabajador. O sea, el trabajador plantea una huelga pidiendo sus reivindicaciones, el empresario se cierra en banda, dice no concedo nada. Al final, ¿qué ocurre? Que el trabajador se ve obligado a incorporarse al trabajo sin ganar ninguna de sus reivindicaciones, pero la empresa tiene un problema de desagüe en la mina que le acaba provocando el cierre. Se le han solidificado los hornos en la fábrica de zinc, con lo cual acaba teniendo que tirar los hornos o obligado a gastar dinero en recuperar esos hornos, y a nadie le interesa divulgar que ganó esa huelga, ¿no? Y entonces por eso se decía que era la huelga del silencio. Nadie quiso hacer propaganda de aquella famosa huelga y pasó desapercibida, pero la realidad es esa. La mina está sin mantenimiento durante un año, ya tiene filtraciones de agua, las bombas de desagüe no dan abasto para sacar el agua que está entrando, la tecnología de aquella época no lo permite, o incluso el empresario lo usa como disculpa, puesto que el coste se está elevando demasiado y ya está teniéndose el producto carbón en el puerto de Gijón a unos precios más razonables, ¿no? El caso es ese, que en 1915 la mina cierra y pasa poco a poco al olvido, ¿no? Aquí vemos en este plano que se hace en 1905 para estudiar cómo pueden combatir esas inundaciones de mina. Marco con ese círculo amarillo lo que eran esos planos inclinados o esos valles que bajaban hasta la cota menos 205 con esos 1000 metros de longitud. Nacen en lo que es la zona costera, que estaría aquí el Castillete, baja ese pozo vertical hasta la cota menos 60 y desde ahí en plano inclinado baja hasta la cota menos 200. También llamó la atención que se organiza una explotación en vale, también en plano inclinado, en la zona donde se va a producir la filtración del agua de 1915, que es esta zona de explotación aquí abajo, más alejada de la zona de explotación normal y en consecuencia con una dificultad mayor en el desagüe. En la zona de interior también tiene una organización similar en cuanto al sistema de explotación, ¿no? Es siempre un nervio central y como aspas como raspas de sardina salen a derecha e izquierda lo que serían las galerías a buscar la explotación de carbón, ¿no? Esa es un poco la estructura. Una imagen de donde marcaron ellos el punto de filtración del agua y como aquí se ve en el plano labores, con esas marcas que puse en blanco, cómo intentaron cerrar y ahogar esa filtración del agua mediante el tabicado de las galerías de interior de mina a fin de no abandonar toda la mina, pero les fue imposible. Esta es una imagen superpuesta del plano labores donde podéis ver las galerías sobre el fondo marino. Aquí se ve claramente cómo esas galerías se adentran hacia la zona de mar. Los aspectos sociales, las escuelas del Ave María, el economato, la casa de la presidencia, el barrio obrero, todo está ahí, todo se analiza allí, ¿no? Una vez que teníamos recopilada la historia, hemos hecho los trabajos. Hemos recuperado galerías de mina, hemos recuperado el Castillete, se ha recuperado lo que era el antiguo taller, que sería este edificio de aquí, y sobre él ya tenemos cómo contar esa historia, ¿no? Que es el museo que hoy día está vivo. Definimos los recorridos por toda la zona del museo. En las galerías también se definen los recorridos y la historia que se va a contar. Estos son las galerías sacadas a un plano y a una forma visual más normal. Y esto es el Castillete de la mina de Arnau, una vez hecha toda la recuperación, y esta nave de aquí, que es lo que es el museo hoy día, que eran los antiguos talleres de reparación de la mina. Esta es una vista desde la zona de mar, el Castillete recubierto de zinc, que aquí se encuentra, y esta sería la zona de talleres que hoy día es el museo, y aquí abajo la galería, que antes veíamos la foto desde dentro hacia el mar, ¿no? El Castillete, aquí está con Iván. Una primera visita que hubo en aquella época, ya vemos la galería, lo que hicimos en los pozos, en vez de cerrar, hacer un cierre ciego, lo que hicimos fue un cierre transparente, con lo cual se ve el fondo del mar, se ve el mar llegando a esos pozos. Se definieron una serie de recorridos en el entorno para visitas turísticas y se han recuperado o incorporado desde la Facultad de Geología de Asturias mediante unos paneles
describiendo lo que es esa geología tan rica que existe en Arnao, se han puesto a lo largo del paseo todos unos paneles que van contando esa historia geológica que es tan rica en esos aspectos, ¿no? Después ya es cuando aparece el fenómeno Arnao, es decir, una de las cosas que me encontré en Arnao a medida que íbamos haciendo el estudio es cómo la gente se volcaba hacia ese estudio, ¿no? Cómo la gente facilitaba información y había una entrega total hacia ellos. La Asociación de Vecinos de Santa María del Mar, como digo yo, llevaba desde, yo creo que desde Juan Luis es su presidente, que es esta persona que está aquí. Yo siempre le digo, tú antes de jubilarte dijiste que la mina ya tenía que ser un museo, ¿no? Debió ser allá por el año 1900 y poco ya, al poco de cerrar. Pero también toda la corporación se volcó hacia el proyecto, la prensa también se volcó, la gente. Se han provocado durante la obra ingente cantidad de noticias que lo que hacen es enriquecer mucho el conocimiento y las ganas de ver lo que es la mina. Arnao cierra unas jornadas de patrimonio en Austria, hemos dado conferencias en Austria. El aire escondido en Arnao, la mina de Arnao, un tesoro oculto, el futuro inmediato de Arnao. Arnao vuelve a bajar a la mina, o sea, cantidad de referencias en prensa que se han provocado siempre con ese tema de Arnao. Y también ponencias en Ferrol, que fue la primera que di, pero también en Gijón, con la época de patrimonio industrial, o en Portugal, esta es en Badajoz, Santa Marta, que ahí también tenía minas. La Real Compañía Asturiana de Minas, en Portugal, una Industret, bueno, una serie, esta es la de Austria. Siempre hay que tener una divulgación de lo que haces porque si no, no tiene ese eco. Esta es una conferencia que di en la Universidad de Huelva, otra en la Universidad de Cantabria, esta es en el Pirineo, en el Sobrarbe, cuando se declara BIC toda la zona de Arnao. Bueno, aquí tendríamos un enlace con internet, pero no vamos a hacer uso de él porque se nos alarga demasiado. Cantidad de documentación, estos son los dibujos que nos había dejado la sala de toda esa riqueza minera que existía. Y luego ya cuando empezamos a explotar la mina, lo que hicimos fue organizar diferentes actos culturales en el interior de la mina. El año pasado fue el centenario del cierre de la mina de Arnao. Y David Menéndez, como podéis ver ahí, nos dio un concierto en el interior de la mina, ¿no? El otro día me mandó esta grabación que había hecho él, me autorizó a usarla, es la primera vez que sale de él.
Cádiz se ofreció altruistamente a hacer la actuación que hizo en el interior de la mina, y la sonoridad que tienen las galerías, los actos musicales, es impresionante. Organizamos también lo que fue la pizarra de la memoria. Había una zona de la mina, una pared muy larga, toda pintada de negro. Tuvimos la feliz idea, entre Iván y yo, de dedicar lo que era esa pared negra a la firma de descendientes de los trabajadores de la mina, ¿no? De esa manera hemos conseguido que mucha gente vuelva a la mina de Arnao y escriba ahí unas palabras. Incluso gente que había emigrado en 1903 con motivo de una de las huelgas que hubo en Arnao, se fueron de fundidores a Virginia. Sus descendientes llegaron otra vez a Asturias y nos dejaron también ahí firmado, que es la imagen que vemos aquí a la derecha. Esa firma era uno de los descendientes de un fundidor de la mina de Arnao que emigró a Virginia, donde existían fundiciones de zinc también, ¿no? Hemos entrevistado a gente del pueblo. Tuve el honor de moderar una charla con estas dos personas que salimos en la foto, Maruja y Pilar. Hicimos una exposición de pintura también en lo que son las dependencias del museo, pintura asociada al mundo costero, al mundo de la costa del litoral, por provocar un enlace con lo que sería la geología dentro del mundo minero, ¿no? Donaciones de gente que pintó cuadros, un homenaje al cine que hicimos al recuperar, que nos regaló una persona de Salinas, una película de la época de 1924, creo recordar, un certamen de cine que inauguramos el año pasado para enlazar lo que es la mina y la industria, o también un encuentro de poetas que organizamos también abajo en la mina, donde Esther, que era la persona que se encargó de promover ese encuentro, que al final acabó editándose en un libro. Y con esta imagen, yo creo que más o menos un resumen tenéis de lo que es el museo y la mina de Arnao. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, si le queda alguna inquietud de la exposición, tendrá la oportuna respuesta. ¿El cierre de la mina tiene lugar por las filtraciones o ya hubo huelgas anteriores que pudieron promover una descapitalización o algún problema laboral que influyera también? Es una suma de problemas. Sí tiene que ver. En 1903 es cuando se produce la primera detección de agua salada dentro de lo que es la mina, y en 1903 también se produce la primera huelga en Arnao. Esa huelga está de ingeniero Pascual Huagón, y el movimiento obrero en esa época todavía no está organizado. En consecuencia, lo que hace la empresa es aplicar mano de hierro, no cede ante las reivindicaciones que estaban reclamando los trabajadores, y se produce una huelga que tiene una duración de 6 meses con las filtraciones de agua ya iniciadas, ¿no? Esa huelga lo que produce es, por un lado, cuando finaliza la huelga, en 1903, al finalizar la huelga, lo que hace la empresa es despedir a los cabecillas. Se produce la primera emigración de fundidores hacia Virginia, es uno de los motivos de la huelga. Por otro lado, lo que produce es que la mina ha dejado sin mantenimiento durante 6 meses, no es mucho tiempo, las filtraciones de agua no son grandes, y lo que se ve obligado a la empresa es a adquirir una nueva bomba ya manejada por vapor y organizar un desagüe de mejor manera, ¿no? Recupera la mina e inicia otra vez lo que es la explotación. Pero en 1912 se vuelve a producir el mismo fenómeno. Mantienes a Pascual Huagón como ingeniero, vuelve el movimiento obrero, se declara una huelga también, pero lo que se encuentra ahora a Pascual Huagón enfrente de sí mismo es a una organización obrera ya organizada. Manuel Llaneza ya había organizado los sindicatos, ya existía la OGT, ya existía el SOMA,
y ya los sindicatos están organizados, ya existe el concepto de bolsa de resistencia, con lo cual la huelga tiene una duración de un año. Durante ese año es uno de los grandes motivos que no hay mantenimiento en la mina y las filtraciones se agravan. Cuando en 1912 finaliza la huelga, siempre decimos la mina cierra en 1915, la mina cierra en 1915, eso es cierto, pero el carbón submarino deja de salir de la mina en 1914. O sea que hay un enlace directo entre los movimientos obreros, las huelgas, la falta de tecnología para poder aumentar esa capacidad del desagüe y el hecho de que el carbón esté a mejor precio en el puerto de Gijón que el carbón que ellos puedan extraer. No obstante, la Real Compañía sigue obsesionada con la parte de carbón. Hay que pensar que en 1914 es la Primera Guerra Mundial, entonces ¿cómo una empresa deja de tener una mina productiva de carbón en plena Guerra Mundial con el precio del carbón subiendo, ¿no? Son cosas que al final lo que motiva es que compren Samuño. Eso es lo que motiva que compren otra mina en el interior de la zona. Pero es una suma de conjunciones la que hace que las filtraciones se agraven y se cierren. Algo sospechaba yo de que tuviera influencia. La explicación oficial es que no es posible tecnológicamente desaguarla. La hemos visitado este verano y, en fin, enhorabuena porque es una maravilla. Sí. Y qué amable la gente que la enseña. Sí, y todo. sí, sí. Muy bien. Como director, ha escogido usted muy bien a quienes lo enseñan, porque concretamente una señora o señorita lo hizo muy pedagógicamente, de tal manera que nos animó a llevar este verano, pues llevaremos a nuestros nietos pequeños. Y luego que nos animaron también a visitarla, que la desconocíamos, siendo mi marido de Muros de Nalón, pero allí en turismo, el turismo que está en la playa de Salinas, nos animaron y fuimos un grupo de amigos de Madrid y bueno, nos encantó. Nos encantó. Sí, sí, enhorabuena otra vez. Sí. A ver, primero no fui yo el único que entrevistó a la gente para escogerlas. Había más gente conmigo. Entre ellos estaba Iván Muñiz y estaba Iván Fanjul también. Es anecdótico, pero el día que entrevistamos a las guías para seleccionar para el museo, lo hicimos en nuestras oficinas en Ciaño. Nosotros tenemos las oficinas de Sadín, están en Ciaño, al lado del Pozo María Luisa. Y el día que fuimos a hacerla, aunque vinieron a hacer la entrevista, había huelga. Y habían puesto silicona en la cerradura de nuestras oficinas y tuvimos que hacer la entrevista en el bar de enfrente. Con lo cual ya venían... O sea, cambiaron el agua por vino. Ya venían perfectamente aleccionadas de lo que podía ser, ¿no? Sí, sí. Entre 1591 y la visita de Jovellanos, ¿se sabe algo de lo que pasó? Sí, a ver, entre 1591 hay referencias sobre 1750 a mediados, también este tiene su anécdota, pasa que enseguida nos enrollamos rápidamente. Guillasati, Felipe Guillasati es un fabricante de anclas en la zona de Bilbao. Se encuentra en la zona de... no me sale el nombre ahora, o sea que no lo voy a dar. Este señor, o sea, es una época de 1700 donde el tamaño de los barcos aumenta. Consecuencia, eso provoca tecnológicamente, porque nunca lo pensamos, pero técnicamente eso implica que el tamaño del ancla tiene que aumentar. Eso implica que los procedimientos de fabricación de los anclas de la época no es el adecuado. El ancla tiene que pasar a trabajarse haciendo 3 cuerpos, el cuerpo central y los 2 laterales, y luego fusionarlos. Para la fusión de esas 3 piezas se tenía que usar un carbón en polvo que venía de Hernán. Entonces, esa referencia la hemos localizado en la época de Zenón, el Marqués de la Senada, me parece que es. En esa época es donde encontramos la referencia. La anécdota es que cuando yo estoy comiendo un día con la persona que está llevando el Museo del Hierro de allá arriba del País Vasco, Jacobo de Recondo, tomando unos chipirones, él me cuenta la historia de Felipe Guillasati.
pero él no sabía de dónde venía el carbón. Yo sabía que había un carbón que iba de Arnau hacia el País Vasco, pero no sabía hacia dónde. Y en consecuencia, entre los dos pudimos conjugar la historia correspondiente frente a un plato de chipirones, ¿no? ¿Alguien más? Canta muy bien el paisanín que canta, ¿eh? Sí. ¿Es de allí? ¿Es de allí? Es de Castellón, sí, sí, David Menéndez es de Castellón y este año estuvo actuando, este año fue, sí, no, en el 15, cuando hizo la actuación en la mina, también estaba para hacer la actuación en la entrega de los premios de Príncipe de Asturias en el Mapa. Dos cosas. A mí me sorprende que la patrona de los mineros no esté en el museo, que esté en un chalet de Asturiana, es decir, que no sé lo visitable que resulta ese chalet para la gente. Básicamente, yo creo que el sitio ideal sería en el Museo de las Minas de Arnau. Y otra cosa, digo esto porque el pequeño mío, Diego, se quedó un poco traumatizado con aquello de que las mulas, lo de que hubo bueyes también como tracción mecánica, no le quedó, se quedó con las mulas. Las mulas que las bajaban a la mina pero ya no volvían a subir vivas. ¿Eso fue una realidad así o...? Sí, pero en toda la minería, no solamente en Arnau, en toda la minería, en la época que estamos hablando, ya en la época moderna, porque la mula llega a la mina, yo la conocí en 1985 en el Pozo San Antonio, pero entraba y salía en la jaula, y a mí me tocó subir en jaula con una mula. En la época en la que estamos hablando, de 1830 y pico, de 1840, 1800 hasta 1900, los animales no salían de la mina nada más que para ser eliminados. Yo creo que la mayor parte quedaban ciegos. Sí, muchos de ellos quedaban ciegos. Hay un accidente muy típico que no se describe casi nunca en los libros técnicos, pero sí existen muchos incendios en la mina, se producen en la cuadra, porque existían cuadras en el interior de la mina. Entonces, en las cuadras había paja, y como normalmente tú entrabas con llama viva, en esa época no existía la lámpara de seguridad, pues provocabas fácilmente un incendio y descontrolado totalmente. Bueno, pues los que se han quedado en casa porque no se han atrevido a enfrentarse al frío de la tarde-noche, se lo han perdido. Sí. Y no se lo podremos contar porque no vamos a saber contárselo como lo ha hecho Guillermo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Otra vez será, si nos quiere volver a regalar pues, esta otra partida, a ver si no hace tanto frío o no hace mucho calor, porque también es un motivo para no venir, o hay partidos de fútbol. Bueno, en cualquier caso, a mí me ha gustado mucho la exposición. Naturalmente, a lo mejor, como lo conocí, como lo vi, entonces lo aprecio mejor. Pero realmente sí, te felicito porque has hecho un trabajo muy bueno con esto de PowerPoint y todas estas cosas que tenemos estos, que una imagen dice que vale más que 1000 palabras y algo de cierto hay. Pues muy bien, muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima.